Ok, bien, estamos con Gustavo Rodríguez, escritor peruano, eh, múltiples reconocimientos, premio Alfaguara en el 23. 2023 y bueno, ha venido a la feria con la delegación peruana que viene a Buenos Aires, ¿no? Él presentó ayer su libro Mamita. Bueno, no fue una presentación en realidad, pues, porque el libro ya tiene su recorrido, pero bueno, ¿no? Se dio a conocer en el contexto de la feria, ¿no? Primera pregunta, Sigus, ¿cómo te está tratando Buenos Aires? Siempre me trata bien. Es una ciudad con la que siento cierta afinidad, me imagino, por el lado literario, por los libros que he leído de chico, por los autores argentinos que leí desde chico, por el rock argentino que escuché en mi adolescencia y por la manera en que me vinculé con esta ciudad cuando trabajaba en publicidad y venía a filmar seguido aquí, por los festivales ¿no? publicitarios, en los que me da un salto a la feria del libro a veces. Mm, Entonces, por múltiples razones, pues me siento muy a gusto acá. claro. Yo recordaba también que nosotros hemos bebido de alguna manera de la cultura argentina, como mencionas, el rock, obviamente la literatura, mucha televisión también, ¿no? Porcel, Olmedo, esas figuras, ¿no? Icónicas de esa época, ¿no? Y tú mencionaste la publicidad, ¿no? Y también siempre Argentina ha sido referente en publicidad, ¿no? Tú y yo justamente nos conocemos de ahí, de la publicidad, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que obviamente seguramente ya te han hecho, ¿no? Pero en este contexto de publicidad, me parece pertinente. ¿Cómo ha sido tu paso de la publicidad a la literatura? Algo programado, la verdad. Al principio intuitivo, cuando yo tenía 26 años y mi primera hija venía al mundo, no sabía si iba a ser hombre o mujer, le escribí, un sábado me senté a escribirle una carta de presentación a este bebé que estaba por venir. Y yo ya tenía varios años en publicidad y me iba bastante bien. La carta me salió tan extensa que la terminé titulando Hemorragia. Y algo ocurrió ahí, Guille. Algo ocurrió en mí. Como que se destrabó el tapón del adolescente que escribía, que era yo. Yo durante toda mi adolescencia escribía relatos en la máquina de escribir de mi padre, ¿no? Y de pronto cuando decidí seguir la publicidad, como que adormecí esa faceta mía. Y fue después de esta carta que ya no pude parar jamás. Al siguiente fin de semana me senté a escribir un cuento, y al siguiente otro, y al siguiente otro. Publiqué un libro de relatos. Después me pregunté cómo sería escribir una novela de manera autodidacta, porque es así como me he conducido Claro. literariamente. Y publiqué mi primera novela y no paré más hasta estar acá. ¿Qué edad tenías? Perdón, 26. 26, sí, cuando escribí esa carta. Y un par de años después publiqué un año o 2 años después publiqué mi primer libro de cuentos Ujú. y algo después mi primera novela. Sí. Justamente conversando con Sebastián Willem hace poco, también para una entrevista, él estaba hablando, él decía, por ejemplo, que no, su generación, o él al menos consideraba que no era de los publicistas que ejercía la publicidad de manera vergonzosa porque en realidad quería ser escritor, Ujú. ¿no? ¿Cómo te relacionas tú con ese tema? Porque la publicidad siempre está vista como ya pues demasiado comercial, ¿no? Él dice que los anteriores publicistas sí, o sea, ejercían la publicidad, pero decían, soy poeta, soy dramaturgo, Sí. soy esto, soy el otro. En tu caso, ¿cómo, Mira, cómo es esa relación? cuando yo entré a la publicidad y era un chico que trataba de entender en qué mundo estaba, sí tenía mentores que habían entrado en la publicidad como una manera de ganarse la vida, sabiendo que su principal interés era otro, ¿no? Para empezar, César de María fue mi primer jefe, ¿no? Un gran dramaturgo peruano, ¿no? Trabajamos con Coco Chiarella, que también entró a la publicidad. Eh, entonces, yo creo que yo no entré hacia la publicidad. Yo quise que la publicidad fuera mi medio de sustento sin pensar que después podría ser escritor. Después se despertó en mí
se volvió a destapar, como ya lo dije, Ujú. este amor por las letras y fui programando mi desapego de la publicidad. Eso sí fue programado, ¿no? Claro, O sea, de hace ya un buen tiempo yo ya no ejerzo la publicidad y decidí ya que era hora de soltarla para dedicarme completamente a escribir. claro. Pero tuvo que pasar tiempo. Yo tengo 3 hijas, tuve que pagarles la educación, las había acostumbrado a un nivel de vida muy cómodo. Me parecía injusto que en aras de un sueño hollywoodense, ¿no? De, alcanza tu sueño, pues les quitara varias comodidades que ya tenían, ¿no? Y ya, sí, te puedo decir que ya vivo. A ver, soy un escritor que vive tanto de sus regalías como de sus rentas, de alguna manera. A eso he llegado a estas alturas de mi vida, ¿sí? Ujú. Claro, eso apuntaste. Muy bien, Ahora, ahora pero solamente para terminar sí, el tema, dale, dale. yo sí me quedo con una frase que yo pensé que era de Rafa León, pero nadie, el mismo Rafa León me dice que no es suya, ¿no? Y es que la publicidad no es arte, la publicidad es la prima rica de las artes. Las demás artes, la fotografía, la cinematografía, la ilustración, Mm, las letras, la poesía, le roban o le alquilan sus talentos con motivos comerciales, ¿no? Y yo sí sentí, cuando ya pisaba cada vez más certeramente el territorio literario, que en mi caso sí, mi pasado como un publicista conocido además, ujú. podía ser un lastre, definitivamente, ¿no? Porque a la publicidad obviamente se la va a mirar con suspicacia. Cierto. Y ese fue un lastre con el que tuve que vivir, al que me tuve que enfrentar trabajando y trabajando y escribiendo, nada más. Ujú. Cierto, ahí están tus libros que, bueno, hablan por sí solos, ¿no? Y justamente hablando de tus libros, los libros tienen su vida propia, ¿no? Una vez que ya lo publicas, son de los lectores, ¿no? Entonces, a mí me interesa saber cómo te relacionas tú con tus libros. O sea, ya, digamos, con cierto tiempo, estas obras las vuelves a ver. Mm. ¿Cómo es esa relación? Bueno, mi relación es, para mí cada novela que he publicado, cada libro que he publicado es un vestigio de una etapa de mi vida. Se dice, ¿no? Tus obras son tus hijos, en mi caso no. Mis novelas no son mis hijas. Yo tengo clarísimo eso. Es decir, la gente es libre de decir lo que quiera de mis novelas, puede descuartizarlas, puede alabarlas, descuartizarlas, hablar mal de ellas. Mm, Pero si alguien habla mal de mis hijas, lo mato. ¿Entiendes? claro. Mis novelas no son mis hijas. O sea, yo sí soy muy consciente de que eh, yo como escritor, y me vas a perdonar el cliché, eh, meto un mensaje en una botella y lo lanzo con la Mm, ilusión de que haya alguien que conecte con mi sensibilidad. ujú, Y bueno, y si no conecta y no le gusta, bueno, nadie puede escribir o crear algo que le guste a todo el mundo, ¿no? claro. Eh, Sencillamente es eso. Yo creo que finalmente mis libros son una expresión de mi, a ver, son la materialización de mi deseo de comunicarme con alguien afuera y de ver si conecto con alguien y punto, Ujú, claro, nada claro. más. Ajá. Y no reviso. Una vez que ya lancé un libro y, por ejemplo, después de años, una editorial quiere reeditarlo y sacarlo y me pregunta, ¿le revisarías algo? Yo no reviso absolutamente nada, Mm, porque creo que traicionaría a quien fui cuando escribí ese libro, ¿no? Yo prefiero que quede el vestigio de quien fui, con los hallazgos y con los fracasos que pude haber tenido en ese proceso. claro. Que difiere, por ejemplo, de Carlos Yoshimito, que estaba mencionando que hay libros que de pronto él ha visto que quizás ahorita ya no escribiría. Me pasa, ¿eh? O sea, ¿Qué? sí, Sí sí, pasa tengo eso. libros que yo dije, pucha, de repente no debía haberlo publicado, pero bueno, Ah, fue lo que ocurrió y listo. Lo que ya, hago caletamente es no nombrarlos, pedir que la foto no salga y que se vaya difuminando. Y ya, finalmente es el bien. mismo, es la misma colectividad de lectores la que termina preservando unas obras en desmedro de otras, ¿no? Sí. La gente y el tiempo, ¿no? Eso, Sí. el tiempo es ahí el que trabaja. Buenísimo.
Ahora, hablando de Mamita y la presencia de este personaje Hitler que se repite, ¿no? Ujú. Digamos, del anterior, bueno, no es el anterior en tiempo, pero está de 30 A la kilómetros a medianoche, la sí. medianoche, ¿no? Eh, ¿Cómo conversan tus obras, o sea, entre sí? ¿Cuál, ¿Cómo definirías tú, digamos, tu obra en general? O sea, este, ¿por dónde va a la hora que tú volteas y dices, bueno, he hecho todos estos libros y mi visión siento que va por este lado, ¿no? No lo podría decir a ciencia cierta, Guille, porque yo creo que esa es más labor de los críticos o los lectores que de mí. O sea, yo soy Ujú. un escritor muy intuitivo. Yo soy un animal que escribe. Creo que mis libros nacen de la intersección de preocupaciones que tengo o que creo tener, o que a veces no sé que tengo, preocupaciones que tengo que se cruzan con mis ganas de jugar con alguien para procesar esas preocupaciones. Ya. Entonces mis preocupaciones a lo largo de mi vida pues son disímiles, caóticas. Eh, Hay ciertos patrones que yo reconozco como escritor, o sea, yo reconozco que eh, desde Te escribí mañana y Madrugada, digamos, entre esas dos novelas, eh, yo me termino por despercudir del pudor a saberme como un escritor amante de la cultura pop. Mm. A ver, lo digo de otra manera. Es evidente que gran parte de mi educación sentimental proviene de todos los libros que he leído desde pequeño, y he leído mucho. Pero no puedo negar también que gran parte de mi educación sentimental proviene del cine que he visto, de las series de televisión, de las telenovelas, de la Claro. música para planchar, de los discos que he escuchado, ¿no? Y es cuando abrazo con total honestidad esta vertiente de la pop que siento que mis libros pues pueden ser más, eh, pueden ser percibidos como más honestos por cada vez más lectores. Eso en Ujú. primer lugar. Y en segundo lugar, a partir de Madrugada, esa novela, hasta esta última, Mamita, yo sí percibo que he tenido, me animé, me atreví a poner en el centro de mi literatura personajes que provienen de mi familia real. Ok. Pero creo que ya terminó. La novela que estoy escribiendo ahora tiene personajes 100% inventados y va por otro lado. Ujú. ¿Y tú haces vida literaria, o sea, en el circuito de escritores? Sí, sí, algunos de mis mejores amigos son colegas, escritores y nos juntamos a menudo. Sí, Ujú, en ujú. efecto. Sí, la literatura me ha dado muy buenos amigos y no estoy muy, muy agradecido por ello. Ujú. Y hay muchos que dictan talleres. Ujú. Creo que no es tu caso, ¿no? A He ver, dictado si has talleres, dictado talleres. pero ya no lo hago por falta de tiempo, ¿Cuál te tiene? porque Ya. entre la escritura y la promoción que me exigen para los libros que ya publiqué, me queda poco tiempo en realidad para planificar estos talleres. Pero por Ujú. ejemplo, antes de la pandemia yo daba talleres en el Centro Cultural de la Universidad Católica, varias veces los di ahí, y en la pandemia también me sirvieron para no volverme loco, Mm, para tener cierto ingreso también. claro. Pero a raíz del premio Alfaguara ya no me quedó tiempo para ello. ¿Y qué encontraste en los talleres? ¿Cómo es la gente que busca talleres? O sea, Los perfiles son varios. ujú, Tienes desde la típica, ¿no? La persona que siente que hay una historia que quiere sacarse de adentro, puede ser una historia familiar, o un desamor, o algo relacionado a algún tipo de depresión, hasta la gente que sí tiene ínfulas literarias, mm, o lectores que se preguntan cómo sería trasladar mis ideas o cómo claro, emular a mis maestros. Hay de es todo, ¿no? variado, Es ¿no? variado. En los talleres sí se puede decir que hay cierta paridad hombres-mujeres, ligeramente más mujeres en todo caso, me ha tocado a mí. Pero es en los clubes de lectura, cuando ya se trata de lectores o Claro. lectoras, mejor dicho, donde te das cuenta que el 95% de quienes componen los clubes de lectura que te leen son mujeres. Es como si las mujeres
sostuvieran el negocio de la ficción. En la ficción mencionaste esto, qué interesante, Sí. ese perfil, ¿no? Ujú. Sí, ahora, y tu literatura tiene que ver con el Perú, es una pregunta y también como para elaborar un poco sobre eso. O Ujú. sea, ¿qué sientes tú en relación a eso? O sea, ¿qué tan peruana es tu literatura? Sí, mira, yo soy consciente de que soy parte de la vertiente realista de ficción en el Perú, que es la vertiente más conocida Mm. por Vargas Llosa, por Ribeiro, por Arguedas, qué sé yo. No estoy hablando de poesía, obviamente, ¿no? Pero desde el punto de vista de la narrativa, sí, pues soy un escritor realista. Y ya hace un tiempo yo tomé la decisión, ni siquiera hablo del Perú, ¿ah? Tomé la decisión de que voy a hablar desde el lugar del Perú que mejor conozco en el mundo, y ese lugar es Lima. Y la gran mayoría de mis novelas tienen a Lima como el foco de sus dramas o sus tragicomedias, ¿no? Bueno, eso no quiere decir que estén matizadas con viajes a otros lugares, o sea, con espacios alternativos, ¿no? En Mamita, por ejemplo, la novela transcurre en Lima, pero también en Buenos Aires, curiosamente. Y en Madrugada, por ejemplo, transcurre en Lima, pero también en Madre de Dios, pero también en Tarapoto. Y en Cien Cuyes, ok, también transcurre en Lima, pero también transcurre en la Sierra de la Libertad, ¿no? Y en Trujillo también. Entonces, pero básicamente yo trato de eh, conformar un universo que tenga que ver con aquello que mejor conozco para generar más verosimilitud, para tratar de ser más auténtico, al punto, Guille, que en mis novelas vas a ver que los diálogos directos que yo coloco tienen que ver con personas a las que les puedo captar totalmente la forma de hablar. Yo no me atrevería a poner en diálogo directo a un mexicano, porque tendría que preguntarme de qué parte específica de México es, qué tipo de habla puede tener. En la misma Ciudad de México hay distintos tipos de acentos según, o de palabras o de vocabulario según dónde te muevas y dónde hayas nacido, ¿no? Entonces, yo sí trato de ser muy puntilloso con eso, ¿no? Hace poco, hace un par de años en España me entrevistaron para un podcast y yo escuché que me promocionaban el podcast diciendo, ¿no? Gustavo Rodríguez es un novelista que te hará viajar a la Lima contemporánea. O sea, leían así mi labor. Y claro, tiene sentido, me digo yo, porque literariamente la Lima que se conoce en España o en otros países, por ejemplo, es la que narraron Vargas Llosa, Ribeiro, es Bryce Echenique, una Lima que no tenía más de 2 millones de habitantes. A mí me ha tocado tratar de narrar o descifrar una Lima pues 6 veces más grande, 5 o 6 veces más grande que ella, con toda la gran explosión demográfica que tuvo, con toda el cliché que te dice, ¿no? El crisol de culturas que conviven en ella, ¿no? Debe ser que yo no digo que Lima sea horrible ni hermosa, yo solamente te digo que Lima es una ciudad fascinante, con la fascinación que te puede ejercer una hermosa mariposa y los abismos también. Y, Todo, y por eso me parece una ciudad bastante literaria para conmover a otros. cierto, cierto. Tú tenías una serie de libros, Ampay Perú, Ampay Mujer. Ujú. Entonces, en Ampay Perú había una, digamos, intención por tratar más o menos de descifrar a través de la estadística, ¿no? A Ujú. través de data al Perú, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué es el Perú? O sea, ¿cómo responderías? Imagínate que soy argentino. Imagínate que te pregunto, che, ¿qué es el Perú? Uf. El Perú es un enigma que tratamos de descifrar, un enigma que muchos amamos y odiamos a la vez. Es una nación en constante construcción, es un polo de civilización mundial y también es
quizá el país más megadiverso biológicamente y culturalmente, que tiene su poder en esa diversidad y también su maldición en ella, porque no llegamos a considerarnos iguales ante la ley y ante los derechos, ¿no? Entonces, el Perú, en pocas palabras, es un buen episodio de Dark. Nadie podría totalmente descifrarlo. Explicarlo, pero va a suceder de nuevo. Y Bueno, sí, va a suceder de nuevo. va a suceder no, totalmente, ¿no? Y finalmente, Gustavo, ¿qué opinión te merece la selección peruana que ha llegado a la FILBA, de la que tú eres parte, ¿no? O sea, ¿cómo ves esta representación que O está sea, ahorita es acá? difícil responder a eso porque soy parte de la representación, pero sí tengo la sensación de que ha tratado de ser lo más diversa posible, lo más inclusiva posible. Ojalá, o sea, el Perú es una gran potencia cultural y ojalá pudiera haber venido más escritoras y escritores, ¿no? El tema es que ya sabemos que en nuestro país, digamos, los presupuestos dedicados a cultura son los últimos, ¿no? Es muy preferible comprar aviones de guerra que potenciar nuestra identidad a través de la cultura. Y por otro lado, también es claro que las ferias suelen ser nodos comerciales y las mismas ferias a veces piden determinados autores o autoras, ¿no? Entonces, digamos que entre ambas limitantes, considerando esas, yo creo que es una delegación bastante acertada, ¿no? Obviamente siempre va a dar pena colegas que se queden afuera. Ojalá que haya, digamos, resarcimiento más adelante. Ujú. Mencionaste que hay una novela que está viniendo en camino. ¿Podrías darnos por ahí así una chiquita Sí, nomás? por ahora estoy escribiendo la historia de 8 personas que viven en Lima actual, tratando de retratar un minuto de sus vidas. Está en distintos lugares, un minuto de sus vidas, antes de un gran cataclismo. Vamos a ver qué pasa. Sí. Suena fuerte, suena fuerte. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Patio de Letras y todos los éxitos para ti. No, Guille, encantado. Qué lindo verte por acá. Igualmente. Gracias.